Buenos días. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme estar en este momento empezando a hacer mi trabajo de investigación de postdoctorado. Darle también las gracias al profesor Andrés Amel y a la Universidad de Antioquia por permitirme hacer mi investigación allá. El título de la investigación es Desarrollo de una metodología experimental para evaluar la calidad energética de combustibles en modo encendido provocado y diseño conceptual de motores MEP eficientes para gas natural y biogás. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Montoya y este es mi trabajo de investigación postdoctoral. El tutor de la pasantía es el profesor Andrés Amel Arrieta, director del Grupo Gasur de la Universidad de Antioquia. Hoy es viernes 8 de enero del año 2021. Para empezar, voy a presentar el contenido de la presentación. Lo primero es el resumen de la propuesta de investigación, el planteamiento del problema, el marco teórico, las preguntas del trabajo de investigación, los objetivos generales y específicos, la metodología que se utilizará para desarrollar los objetivos, el cronograma de actividades y finalmente los impactos esperados. Para empezar, pues quiero mostrar acá en esta imagen la forma en la que se da un fenómeno llamado knocking. El knocking es un fenómeno de combustión anormal que se presenta en los motores de encendido provocado. Este fenómeno, digamos que es la base de mi investigación para el entendimiento fenomenológico de los fenómenos que suceden durante la combustión en motores. Entonces, en esta figurita se puede ver cómo se genera el knocking. Entonces acá se ve, este de acá es el pistón, aunque normalmente pues él se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la figura muestra que cuando el pistón está llegando al punto muerto superior, la bujía, por el salto de la chispa, inicia el proceso de combustión, lo que va creando un frente de llama que va viajando a través de la cámara de combustión. Normalmente, cuando la combustión está libre de knocking, pues el frente de llama atraviesa toda la cámara de combustión y quema todo el combustible. Pero, ¿qué sucede? El frente de llama que va viajando a través de la cámara hace que el gas que se ubica en esta zona de acá, llamado engas o gas final, se caliente por la transferencia de calor que hay entre el frente de llama y el engas, y también que su presión se aumente debido en parte a la compresión del pistón, pero también al aumento de presión por el proceso de combustión. Entonces, ¿qué pasa con este engas? Este engas aumenta su presión y su temperatura hasta que diferentes puntos del engas hacen autoignición. Entonces, se da un proceso de combustión por autoignición. Este proceso por autoignición normalmente es dañino para los motores y puede llegar a suceder lo que muestra la figura de aquí abajo. Cuando la intensidad del knocking es muy alta, se pueden dañar las partes del motor, como en este caso, en esta imagen, que se muestra el deterioro de un pistón. Ahora, el resumen de la propuesta de investigación del postdoctorado. Entonces, el esfuerzo de la comunidad científica por el desarrollo de las energías alternativas se viene enfocando con el propósito de disminuir el efecto invernadero. El efecto invernadero se da por el exceso de gases contaminantes, de productos de la combustión de los combustibles derivados del petróleo, pero también se da por el uso del carbón, de quemar el carbón. ¿Qué pasa? Todos estos gases que resultan de la combustión, de cualquier tipo de combustión, van yendo a la atmósfera. Lo normal sería que el proceso natural de la naturaleza
a través de la fotosíntesis, permitiera que las plantas, los árboles, absorbieran ese CO2 de la atmósfera para capturarlo. Lo que sucede es que a medida que pasa el tiempo, pues la cantidad de árboles que hay en el planeta son menos y la cantidad de combustibles que hay es mayor. El uso de los combustibles cada vez se aumenta más. Entonces, siempre hemos visto cómo esa curva aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera. La única época en la que se ha alivianado un poco es esa cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, de metano también, porque el metano también es un gas contaminante, y el monóxido de carbono, son como diferentes combustibles, gases que afectan el efecto invernadero. Entonces, estos gases vienen aumentando. Y la única época en la que hemos visto que esto se reduce, que se ha reducido, es en la época del año pasado, cuando pues, debido a la pandemia tuvimos que encerrarnos y pues se dejaron de utilizar carros, empresas y gran cantidad de artefactos que producían emisiones contaminantes por la combustión. En ese momento sí se vio cómo se disminuía la, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, la clave es la reutilización de la biomasa para producir abonos y biogás. La biomasa normalmente va a la basura, normalmente no se utiliza para nada, normalmente va a los rellenos sanitarios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros utilizáramos esa biomasa para meterla en digestores anaeróbicos, podríamos producir abonos y biogás. El abono, abonos orgánicos de alta calidad, que se podrían utilizar para sembrar alimentos o que se podrían utilizar para sembrar más árboles para mejorar la absorción del dióxido de carbono. Eso es algo muy importante, pues, de los beneficios de la utilización de la biomasa. Pero también, y el propósito, pues, de esta investigación es el uso del biogás que se produce por la utilización de la biomasa. Este biogás se puede utilizar para calefacción, se puede utilizar para cocción, se puede utilizar para generación de electricidad. Esta última, pues, es el propósito de la investigación. Desde que empecé el trabajo de doctorado, pues la idea era, y de maestría, era buscar un motor ideal para operar con biogás. Entonces, los motores que se usaron en la investigación fueron, el primer motor fue un motor diésel en modo dual con biogás y con hidrógeno, llegando a una sustitución de hasta el 80% del combustible diésel. El segundo motor fue un motor de encendido provocado que se diseñó a partir de un motor de diésel para utilizar específicamente con combustibles gaseosos. Esta primera modificación fue una modificación en la que se modificó el sistema de admisión de aire al motor y el sistema de suministro de combustible. En ese entonces se tenía un Venturi, se tenía una válvula de mariposa y una válvula Zero Governor que permitía que el motor tomara el aire que requiriera de la atmósfera. Y el combustible se suministraba a través de un carburador, que era la forma en la que el combustible entraba al motor. En esa conversión no se hizo cambio de geometría del motor. Para la segunda conversión, pues entonces se mejoró el sistema de admisión del motor, ya no se utilizó como tal un Venturi, sino que lo que se utilizó fue una mariposa convencional de un motor, de un vehículo de cilindraje 1200, una válvula muy pequeña porque el motor es 1600. Y esta válvula permitía pues el control de la cantidad de aire que queríamos recibir en el motor. Este motor, que es un motor diésel,
de la marca Lister-Petter, sufrió varias conversiones, primero de motor diésel a modo encendido provocado, y luego se cambiaron los pistones para utilizar una geometría de pistones optimizada para este motor, para los combustibles gaseosos. Adicionalmente, se utilizó un motor de pruebas CFR en la Universidad Estatal del Colorado, donde se hicieron pruebas del número de metano para diferentes combustibles. Ahora, ¿qué se busca? El desarrollo de una metodología de evaluación de calidad energética de los combustibles gaseosos. Las características de la metodología es que la operación de los motores sea en el umbral del knocking, debido a que el umbral del knocking es el limitante de la máxima potencia de generación de electricidad. Entonces, a diferencia de los motores convencionales, que normalmente manejan un amplio rango de velocidades, pues en este caso se consideró manejar una velocidad del motor fija de 1800 revoluciones por minuto, que es la frecuencia de generación de electricidad en Colombia, a 60 Hz. En esta frecuencia se buscó la operación ideal del motor para generación de electricidad. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se aumentaba la carga del motor hasta que la potencia máxima se diera limitada por el knocking. Entonces, es importante, como les decía en un principio, tener presente que el fenómeno del knocking es como el fenómeno límite para la producción de potencia en motores de encendido provocado para combustibles gaseosos, y en especial para combustibles con altas relaciones de compresión como las que se utilizan en esta investigación. Entonces, en el motor CFR se hicieron una serie de pruebas para determinar el número de metano de diferentes combustibles que se usan en esta investigación. Esos números de metano van desde 36, que es el propano, hasta 140, que es el biogás. Entonces cubre un amplio rango de números de metano para estos combustibles, por lo que permite hacer una comparación en todo el espectro de composiciones químicas para los combustibles y de diferentes tendencias de detonación, desde los combustibles que tienen mucha tendencia al knocking con números de metano muy bajo, hasta los combustibles con alta resistencia al knocking, como el biogás y el gas natural, que tiene un número de metano de 100, con altas potencias. Las propiedades de los combustibles que tienen relación con el knocking, de acuerdo pues a la investigación que se hizo en el postdoctorado, son la densidad de energía, la velocidad de llama laminar y la temperatura de llama diabática. Digamos que este es uno de los aportes que la tesis propone, que tienen un impacto como mayor en la ciencia, debido a que se encuentra una relación directa entre el knocking y estas propiedades: densidad de energía, velocidad de llama laminar y temperatura de llama diabática. Ahora, las condiciones ideales de operación del motor, de acuerdo al número de metano, varían dependiendo del número de metano. Entonces, para combustibles con número de metano muy altos, se busca, o sea, combustibles que tienen alta resistencia al knocking, se busca que se utilicen, primero, relaciones de compresión muy alta, y segundo, intensidades de turbulencia también muy altas, porque normalmente los combustibles que tienen números de metano muy alto tienen velocidad de llama laminar muy baja. Entonces se busca que haya una compensación por la intensidad de turbulencia para aumentar la velocidad de llama turbulenta, que al final de cuentas pues es la importante, porque esa es la real que se da en la combustión del motor. ¿Qué sucede? Los números de metano bajos para combustibles como el propano o los gases de síntesis indican que el combustible tiene baja resistencia al knocking, pero también hay una relación con la velocidad de llama laminar. Estos combustibles normalmente tienen velocidades de llama laminar muy altas. Entonces, en ese caso se buscan relaciones de compresión bajas, con intensidad de turbulencia baja
debido a que la velocidad de llama turbulenta va a ser alta, pues por la velocidad de quemado laminar del combustible. Entonces hay una diferencia en esas dos partes. Se busca con esta investigación, pues primero crear una metodología que mejore la evaluación de los combustibles, teniendo presente el número de metano y el número de octano como indicadores de calidad energética de los combustibles. ¿Qué pasa? El biogás tiene un número de metano muy alto, pero es considerado un combustible pobre. ¿Por qué? Porque normalmente se ha evaluado de una forma en la que tiene sus desventajas. Pero si lo evaluamos en motores con alta relación de compresión y con alta intensidad de turbulencia, pues vemos las ventajas del biogás, que puede operar por su alta resistencia al knocking en condiciones que otros combustibles no lo pueden hacer. Entonces, este es como uno de los primeros entregables de la propuesta. Una metodología para mejorar la metodología actual del número de metano para la evaluación de combustibles gaseosos. El otro entregable de la propuesta de investigación es un diseño conceptual de motores de encendido provocado altamente eficientes de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Entonces, pues como un detalle del análisis fenomenológico que se le hacen a los combustibles y la operación en motores para encontrar, de acuerdo a estos resultados, una nueva línea de investigación, un diseño conceptual que es diferente al actual para el desarrollo de motores de encendido provocado. Entonces, acá podemos ver el motor de encendido provocado para biogás, el cual tiene una alta relación de compresión y alta intensidad de turbulencia para la combustión. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este motor? Pues se quitaron los sensores del motor, se quitaron las bujías, perdón, se quitaron los inyectores y se pusieron bujías para controlar el encendido del motor. Se puso un sistema de sincronización para la chispa en el cigüeñal del motor, junto con el encoder. Se pusieron unos inyectores de combustible, se puso la válvula de mariposa y así se hizo una conversión de un motor diésel a funcionamiento en modo encendido provocado. Entonces este motor como tal es un híbrido entre un motor diésel y un motor de encendido provocado, el cual combina la alta relación de compresión del motor diésel, las buenas características geométricas del motor, la gran capacidad de succión de aire del motor diésel que logra quemar el diésel, que es un combustible muy pesado, y de ahí pues como una de las ventajas, o sea, el motor diésel requiere mucha cantidad de aire. Entonces por eso es que cuando se pone la válvula de mariposa, pues se requieren estrangulamientos muy altos comparados a lo convencional. Entonces, como tal, el motor se optimiza para la operación con biogás al cambiar los pistones del motor por pistones de alta intensidad de turbulencia para mejorar la velocidad turbulenta de quemado para el biogás. Entonces, como tal, el motor en el doctorado quedó optimizado para biogás. Es el mejor combustible, el que tiene los mejores resultados, como iremos viendo. Planteamiento del problema. Entonces, el desarrollo tecnológico de los motores de encendido provocado se ha basado en motores que utilizan combustibles líquidos, como la gasolina, el queroseno y también pues en el caso de los MEP del diésel. Entonces, los motores se han desarrollado teniendo presente los combustibles que hemos tenido, pero nunca se han desarrollado los motores pensando en las condiciones óptimas de combustión para el motor. O sea, no se ha desarrollado el motor óptimo porque no hemos tenido el combustible óptimo, básicamente. ¿Qué pasa? El fenómeno del knocking es un fenómeno que limita la capacidad de potencia de los motores. Para combustibles gaseosos se mide con el número de metano. El número de metano es una metodología que lo que hace es comparar los combustibles con una mezcla de metano e hidrógeno para encontrar pues como una equivalencia de resistencia al knock. Entonces de ahí se escala el número de metano.
El número de octano, pues es similar al número de metano, solo que en este caso se utiliza isooctano y heptano. Entonces, los combustibles se les hacen unas pruebas para verificar estas características, para mirar cuál es un número de metano para combustibles gaseosos y su número de octano para combustibles líquidos. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta es que el número de octano ha sido aceptado por mucho tiempo como una medida de la calidad energética de los combustibles. Entonces, los números de octano más altos, pues tienen los combustibles con mayor número de octano tienen la mayor calidad energética. Pero, ¿qué pasa con el número de metano? Que todavía esto no se ha aceptado. ¿Por qué? Porque pasa que el biogás tiene el número de metano más alto de todos los combustibles gaseosos estudiados pero hasta este momento y no es el combustible, no es considerado el combustible con la mejor calidad energética. Entonces, eso es a lo que quiere llegar la investigación, a que en algún momento se entienda de la misma manera el concepto del número de metano y el número de octano. La forma clásica de evaluar la calidad energética de los combustibles se basa en el poder calorífico, el índice de Watt y la velocidad de llama laminar. Entonces, esa es la forma de la que partimos, pero queremos es incluir también la resistencia al knocking para determinar la calidad energética de los combustibles. Los motores comerciales de gas para GLP, gas natural y biogás, pues es un tema que apenas está en desarrollo. Digamos que los motores para gas natural, pues normalmente lo que utilizan son motores de gasolina con relaciones de compresión, pues la más alta que alcanzan a tener y pues en el mejor de los casos llega a ser de 13. Para el GLP, pues se utilizan motores de combustión normales con relaciones de compresión por lados de 8. Mientras que para el biogás, pues el biogás podría tener una relación de compresión de 18, pero se utilizan en motores de combustión interna de gas natural o de GLP o en el caso, por ejemplo, que nosotros hacemos la adaptación del motor, pues de un motor diésel con relación de compresión de 15,5 a 1. Entonces, el biogás todavía no tiene un diseño comercial, un motor diseñado comercialmente para este combustible. Las condiciones ideales de operación de los motores de encendido provocado y los combustibles ideales deben ser algo que se debe estudiar junto. Como les decía en un principio, los motores si vamos a utilizar un combustible, entonces de ahí seleccionamos el motor, ¿cierto? Entonces decimos, primero tenemos el biogás, entonces miramos las características del biogás y de ahí seleccionamos. El motor, si tenemos GLP, pues el motor que se selecciona tiene que ser diferente. Dentro de la investigación hubo un estudio entre el dosado relativo y la intensidad de turbulencia durante la combustión versus el fenómeno del knocking. Entonces los resultados dieron que para combustibles gaseosos utilizados en motores de combustión interna con alta relación de compresión, pues el fenómeno y la relación entre el dosado relativo y la intensidad de turbulencia contra el knocking es diferente que para los motores que utilizan combustibles líquidos. Entonces, en los motores que utilizan combustibles líquidos, empobrecer la mezcla normalmente lo que hace es aumentar la resistencia al knocking por la cantidad de gases inertes que están en la cámara. ¿Qué pasa? Cuando se utiliza el motor de esta investigación, el efecto es contrario, debido a que este motor pues tiene un sistema de admisión diferente. Entonces, la variación de la densidad en la admisión por admitir más aire aumenta la presión en la admisión, aumenta la presión al final del ciclo de compresión y aumenta la presión durante la combustión. Entonces lo que hace es que aumenta la tendencia al knocking. Entonces hay un efecto contrario entre los motores para combustibles líquidos y los motores para combustibles gaseosos. Es similar con la intensidad de turbulencia durante la combustión. Para los combustibles líquidos sucede que aumentar la intensidad de turbulencia para la combustión lo que hace es que el frente de llama viaje más rápido y le quite la posibilidad al knocking de ocurrir. Entonces disminuye la tendencia al knocking por el aumento de intensidad de turbulencia.
Pero en los motores con alta relación de compresión y con combustibles gaseosos pasa lo contrario. Pasa que la intensidad de knocking, a medida que se aumenta la intensidad de knocking, se aumenta también la tendencia al knocking. Entonces, esto ocurre por lo siguiente. Debido a que al final del ciclo de compresión, la presión es mayor, la presión de la mezcla es mayor, entonces la presión del gas final, como les explicaba en un principio, también está aumentando. Entonces el tiempo de autoignición de ese gas se disminuye. Entonces hay una apuesta entre la carrera por el frente de llama que viaja más rápido, pero también por la autoignición del engas, resultando que al final pues sea mayor la tendencia al knocking por las condiciones en las que el engas se ocurren durante la combustión. Entonces, también hay un efecto contrario entre el motor para combustibles líquidos y el motor para combustibles gaseosos y la intensidad de turbulencia. Los combustibles derivados del petróleo versus los combustibles alternativos renovables. Entonces, ahí es donde encontramos que los combustibles alternativos renovables, como el biogás, que tiene alto número de metano, pueden lograr ser mejor que los combustibles derivados del petróleo por su procedencia, por la química que hay en su composición química, debido a que los combustibles alternativos renovables tienen un origen, por decirlo así, más puro, ya que se producen por la biodigestión. Mientras que los combustibles derivados del petróleo, pues la forma en la que se producen son bajo tierra, por altas presiones durante muchos ciclos, y resulta que los combustibles alternativos tienen mayor capacidad de producir trabajo que los combustibles derivados del petróleo, solo que se debe quemar en las condiciones óptimas para cada uno de los combustibles. Entonces, las características del biogás y el gas natural. El biogás es el combustible con mayor número de metano y el gas natural es el combustible con mayor número de metano, pero que se produce a partir de un derivado del petróleo. Entonces, el gas natural normalmente es considerado como un combustible limpio, pero digamos que tiene su pecado por su procedencia, del petróleo. Mientras que el biogás es un combustible que se puede producir de una forma renovable. Entonces, hay una ventaja mayor. La velocidad de quemado del gas natural es mayor que la del biogás. Entonces, es importante que todos esos parámetros jueguen a la hora del diseño, porque el gas natural pues, no va a necesitar una intensidad de turbulencia tan alta como el biogás. El poder calorífico del gas natural pues, también es mayor. El biogás tiene menor densidad de energía que el gas natural. Entonces, la densidad de energía es una relación entre el poder calorífico del combustible y la cantidad de aire estequiométrico que necesita para la combustión. Entonces, el biogás, para liberar energía, requiere menor cantidad de oxígeno que el gas natural. Y esa es una de las propuestas que se presentan en mi investigación para caracterizar a los combustibles, para decir cuál de los combustibles es más limpio. Entonces, para la propuesta que nosotros hacemos en esta investigación es que los combustibles también se midan en cuál combustible es más limpio, dependiendo de la cantidad de oxígeno que requiere para la combustión. Entonces, los combustibles con menos cantidad de oxígeno, pues requerirán menos cantidad de combustible. Y entonces serán combustibles mucho más limpios. La medición de la calidad energética de los combustibles ha sido basada en la capacidad de producir trabajo. Lo que podemos lograr entender es que el biogás, por operar a mayores relaciones de compresión, pues tendrá mayor capacidad de trabajo. Eso lo voy a presentar más adelante. ¿Qué pasa? La baja producción de biogás por el no reciclaje de la materia orgánica es
una de las razones por las que no se ha podido optimizar el uso del biogás, por la que no se le da un valor comercial, o sea, no producimos biogás realmente con toda la materia orgánica que tenemos. O sea, si nosotros pensáramos en toda la materia orgánica que se puede reciclar de las cocinas, de los restaurantes, del mantenimiento de los parques, de toda la materia orgánica que resulta de las agroindustrias, si toda esa materia orgánica se recogiera, si toda esa reutilización se diera, se produjera abono de ahí, biogás de ahí, por una parte, pues entonces estaríamos utilizando un combustible renovable y dejaríamos de usar otras fuentes de energía. Y estaríamos produciendo unas emisiones neutras de biogás hacia la atmósfera, lo que al final haría que las emisiones de CO2 pues deberían bajar. Y si a eso se le sumara pues el aumento de siembra de árboles, y que pueden utilizar los mismos abonos de la producción del biogás, pues este ciclo realmente sería el ciclo con el cual podríamos directamente reducir el efecto invernadero. Las altas emisiones de gases contaminantes por la combustión de los motores de encendido provocado. Las altas emisiones de metano por la descomposición de la biomasa. Son gases que aportan al incremento del efecto invernadero. Entonces, si logramos organizar todo eso, realmente podríamos devolver ese ciclo, poder en algún momento, si fuera pues un esfuerzo global, si todos los países hicieran eso, aumentaríamos la capacidad de absorción del CO2 por la siembra de árboles, disminuiríamos la cantidad de CO2 y de metano y de monóxido de carbono, porque estamos utilizando combustibles limpios y porque dejaríamos de utilizar otros combustibles. Entonces, a largo plazo, esta puede ser una de las estrategias más directas para la disminución del efecto invernadero. Bueno, ahora en el marco teórico. Entonces, el marco teórico empieza definiendo la eficiencia térmica de los ciclos Otto. Entonces, la eficiencia térmica de los ciclos Otto pues es la eficiencia máxima de los motores de encendido provocado que se puede lograr. Y esta ha sido definida de esta manera, como 1 menos 1 sobre la relación de compresión del motor elevado a la gamma menos 1. Gamma es la relación entre los calores específicos. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la mayor eficiencia del motor se puede lograr cuando la relación de compresión es alta. Entonces, mayores relaciones de compresión aumentan la eficiencia térmica. A lo mismo que utilizando los gamas adecuados para que podamos hacer que este valor de acá sea pequeño. Entonces, gamas más altos, mezclas con gamas más altos, pues aumentarán la eficiencia. Lo mismo que el uso de combustión pobre. Digamos que acá la combustión pobre también afecta el gamma de la mezcla. Ese es el concepto con el que se parte de la máxima eficiencia de operación de los motores de encendido provocado. Este es un punto muy importante porque es nuestro punto de partida. Entonces, la relación de compresión versus la eficiencia térmica y versus el knocking. Entonces, a medida que aumentamos la relación de compresión, aumentamos la eficiencia térmica, pero nos encontramos más cerca del knocking. Entonces, ese es como el punto. El knocking es el limitante de la eficiencia térmica por el aumento de la relación de compresión. Ahora, ¿cómo podemos visualizar la disponibilidad de trabajo en los motores? Pues sería conceptualmente la integral del área bajo la curva PdV, que se mide con sensores de presión y con encoder. O sea, este es el ángulo de giro del cigüeñal, pero indirectamente pues esta curva es la misma curva PdV.
¿cierto? Porque el ángulo de giro del cigüeñal pues me está marcando el volumen instantáneo del motor. Entonces, a medida que yo tenga mayores curvas, pues tendré mayor área bajo la curva, entonces tendré mayor disponibilidad de trabajo. ¿Qué pasa? En esta gráfica, que es una investigación de la India, de un investigador muy importante por Patam, que trabaja este tema, él hizo una prueba con diferentes relaciones de compresión, desde 9 hasta 15. Entonces, ¿qué se dio cuenta él? Que a medida que aumentaba la relación de compresión, pues podía trabajar a mayores presiones el motor. Entonces, digamos que este es el principio básico de los ciclos Otto y del invento de Nicolaus Otto, que era combustión a alta presión. Entonces, entre mayor presión tengamos, mientras se da el proceso de combustión, pues la eficiencia va a ser más alta. Ahora, en esta investigación, que es mi investigación de postdoctorado, pues se puede evidenciar que para diferentes combustibles, operando en el umbral del knocking, se obtienen diferentes potencias. Entonces, cada uno de estos combustibles está operando en el umbral del knocking, o sea, la máxima potencia que puede obtener cada combustible. Lo que vemos, por ejemplo, acá, este de acá es el metano que viene acá, y la línea roja es del biogás, porque el biogás, pues por su alta resistencia al knocking, puede trabajar en potencias más altas, en este caso con una relación de compresión fija, para obtener eficiencias térmicas más altas. Entonces, en este caso, la eficiencia del motor fue mayor para el biogás por su alta relación de compresión y por la intensidad de turbulencia utilizada. Los otros combustibles no lograban subir hasta allá por el tema del knocking, porque había que limitar la potencia. Entonces, lo que podemos ver acá es que el área bajo la curva con mayor disponibilidad de trabajo es para el biogás, gracias a su resistencia al knocking y gracias pues a que el motor se diseñó, se construyó pensado en la optimización para el biogás. Entonces acá se ve pues, que el motor quedó optimizado para biogás. El diseño convencional de motores de encendido provocado eficientes con combustibles convencionales. Entonces, las estrategias que normalmente se han utilizado son inyecciones de combustible a alta presión, sistemas con turboalimentación del aire y de enfriamiento del aire en la admisión y utilizando relaciones de compresión medias. Más o menos esa ha sido como la línea en la que se han venido diseñando los motores de encendido provocado más eficientes. En este caso, la máxima potencia se ha pensado en función de la capacidad de admitir aire y combustible en el motor, usando relaciones de compresión medias para evitar el knocking. Entonces lo que se hace es, pues, por todos los medios, buscar meter la mayor cantidad de aire y de combustible dentro del motor para el proceso de combustión. ¿Qué pasa? Para los motores de encendido provocado que utilizan combustibles gaseosos, pues debido a la alta resistencia al knocking, se pueden utilizar altas relaciones de compresión con alta intensidad de turbulencia durante la combustión, combustibles con altos números de metano y la operación en el umbral del knocking. Entonces digamos que este es como el comienzo de la línea en la que se propone una nueva forma de diseñar los motores, ¿cierto? Pensando no en cómo diseñar motores para los combustibles que se tienen, sino en cómo diseñar motores óptimos y de ahí escoger los combustibles óptimos. En este caso, la máxima potencia está limitada por el knocking y por la dispersión cíclica. El efecto de la turbulencia y el dosado relativo, como les mencioné sobre el knocking, son diferentes para los combustibles líquidos y para los combustibles gaseosos. Bueno, entonces, de acuerdo a los resultados del motor de encendido provocado para biogás, en el marco teórico, pues hay unos aportes que se dan gracias pues, al trabajo de investigación y gracias al trabajo del doctorado
Y estos resultados pues están justificados en 8 artículos, científicos, en revistas de alto impacto ya aprobados. Y más o menos lo que puedo sintetizar de ese trabajo es lo siguiente. Los motores de encendido provocado con combustibles gaseosos deben evaluarse de acuerdo con la capacidad de producir trabajo, relacionado con la relación de compresión crítica y su resistencia al knocking, medida con el número de metano, y no simplemente con el porcentaje de aceleración de la mariposa. Realmente el knocking es el límite de la potencia para generación en motores de encendido provocado. El aumento de la intensidad de turbulencia para aumentar la velocidad de llama turbulenta dio como resultado mayor tendencia al knocking del motor. La tendencia al knocking fue mayor para casi todas las mezclas de combustibles, excepto para el biogás, por lo que podemos asegurar que el motor fue optimizado para el biogás, porque al final de cuentas el único combustible que sacó provecho de la disposición final del motor fue el biogás. Al empobrecer la combustión resultó en un incremento en la tendencia al knocking. El incremento en el porcentaje de aceleración de la mariposa obligó a reducir la potencia para mantener la operación del motor justo en el umbral del knocking, como les decía. Ese aumento en el knocking se da por 2 razones, por el aumento de la densidad en la admisión y por el aumento de la presión en la admisión y al final del ciclo de compresión, lo que hace que el tiempo de autoignición del engas sea menor. En el umbral del knocking hay un salto de chispa ideal para cada mezcla de combustible, lo que garantiza la mejor fase de combustión con la mayor potencia posible y eficiencia térmica de generación. Entonces, lo que normalmente en otros motores de encendido provocado se hace el enfasamiento pues, de la combustión, pues nosotros hacemos ese enfasamiento de la combustión, pero en el umbral del knocking, lo que le da un valor agregado porque estamos mirando el punto exacto donde el combustible funciona mejor en el umbral del knocking y se optimiza con el avance de chispa ideal. Entonces, ahí es donde se encuentran las condiciones de máxima potencia para cada uno de los combustibles. En el umbral del knocking hay un solo salto de chispa, y eso es muy importante. Encontrar para cada combustible ese punto donde la operación del motor sea ideal. El número de metano para los combustibles gaseosos se debe considerar de igual manera al número de octano para los combustibles líquidos para indicar la calidad energética de los combustibles y la capacidad de producir trabajo, que es después como uno de los grandes retos de esta investigación. El biogás tiene un menor poder calorífico que el gas natural, pero tiene mejores propiedades para producir trabajo que la gasolina, el gas natural, el GLP, el gas de síntesis y el mismo biogás mezclado con metano, propano e hidrógeno, que fueron pues como los combustibles que se utilizaron en la investigación. El frente de llama turbulento ideal que se quema a alta presión y con alta intensidad de turbulencia, utilizando un combustible con alto número de metano, baja densidad de energía, baja velocidad de llama laminar y baja temperatura de llama. Para todos los combustibles gaseosos probados, el número de metano y la relación de compresión crítica en el motor CFR y la potencia de salida y la eficiencia térmica de generación del motor MEP son directamente proporcionales. En el motor MEP de biogás para todas las mezclas de combustibles, la densidad de energía, la velocidad de llama laminar y la temperatura de llama diabática son inversamente proporcionales a la potencia de salida, a la eficiencia térmica de generación del motor, al número de metano y a la relación de compresión crítica. Entonces, por eso la importancia de buscar, escoger y utilizar combustibles con altos números de metanos. Las preguntas del trabajo de investigación. ¿Es posible mejorar la metodología del número de metano para cuantificar la calidad del combustible y medir la capacidad energética de los combustibles gaseosos? Y segundo, ¿es posible desarrollar un diseño conceptual específico para motores de encendido provocado altamente eficientes de acuerdo con las propiedades intrínsecas físico-químicas de los combustibles gaseosos como el gas natural y el biogás? Entonces, de ahí parte mi trabajo de investigación de postdoctorado. Los objetivos de la pasantía de postdoctorado.
El objetivo general es potencializar el uso de biogás y gas natural en motores de encendido provocado por su correcta caracterización energética, desarrollando una metodología experimental para evaluar la calidad energética de los combustibles y generar el diseño conceptual específico para MEP altamente eficientes, de acuerdo con las propiedades intrínsecas de los combustibles por su composición química y por las condiciones de operación del motor. Los dos objetivos específicos son: el primero, desarrollar una metodología comparativa con la metodología del número de metano, la cual evaluaría resistencia al knocking y capacidad para producir potencia en el motor de encendido provocado biogás para diferentes combustibles. Y segundo, es desarrollar una propuesta de diseño conceptual para motores de encendido provocado altamente eficientes, acorde con las propiedades intrínsecas físico-químicas de los combustibles, por su composición química y las condiciones ideales de operación de cada uno de los combustibles. La metodología para desarrollar el objetivo 1 es evaluación del desempeño de combustibles gaseosos con diferentes números de metano conocidos en el motor de encendido provocado de biogás, midiendo la máxima potencia de operación en el umbral del knocking, el cual se mide usando un sensor de piezoeléctrico de mediciones en línea del knocking, usando un equipo especial llamado Kivox. Este Kivox lo que nos permite es, detectar en línea la operación del motor para saber cuándo es el momento justo que el motor está trabajando en el umbral del knocking, utilizando el knock peak pressure, que mide el umbral del knocking, que es una medida entre 0.3 y 0.5 bares de presión por knocking, ¿cierto? Entonces es un método muy especializado para ver cuándo hay una pequeña fracción de knocking en la combustión. Entonces en ese momento se determina qué es el umbral del knocking y se determina la potencia máxima del motor. Estimación de los números de metano en las mezclas que se consideran necesarias en la investigación, algunas adicionales a las usadas en el doctorado y a las disponibles en la literatura. Desarrollar una nueva metodología optimizada para medir la calidad energética de los combustibles, basada tanto en la resistencia al knocking como en la capacidad de generar potencia de salida. La metodología para desarrollar el objetivo número 2 empieza con una profundización en investigación del estudio del fenómeno del knocking y su relación con la entropía en motores de combustión interna. Estimación numérica de las propiedades de combustión usando diferentes software que tiene el grupo Gasur. Para los combustibles que vayamos a necesitar, pues algunos ya están caracterizados, tal vez otros se necesiten, pero dependiendo del número de metano que tengamos, pues tenemos unas mezclas a las que hay que hacer esa estimación numérica. Desarrollar un diseño conceptual específico para MEP, de acuerdo a las características intrínsecas de los combustibles y acorde a las propiedades de los combustibles, densidad de energía, velocidad de llama laminar y temperatura llama diabática, y a los resultados de desempeño para cada combustible en los motores CFR y en el motor MEP de biogás, relacionados con el número de metano, la relación de compresión crítica, la potencia máxima y la eficiencia térmica de generación. Estructurar un plan que conduzca a la aplicación de la nueva metodología propuesta de diseño, concertando actividades de representantes de marcas comerciales de motores o tomando un motor diésel de una capacidad para operación de mayor potencia para la generación de energía eléctrica, para ajustarlo aplicando la metodología propuesta. Entonces, en este momento estamos adelantando la aprobación de un proyecto para este punto, para encontrar cómo escalar el motor y poder aplicar esta metodología que se propone en la investigación. Ahora, el cronograma de actividades. Entonces, el cronograma de actividades está para 12 meses. La primera actividad es profundizar en el estudio del fenómeno del knocking y su relación con la entropía, para lo cual pues, he hecho ya una selección de 70 artículos que leeré durante 3 meses, que pues es un artículo diario, y ese es pues como mi objetivo, es continuar leyendo un artículo diario para cumplir este objetivo durante los 3 meses.
El segundo, el cálculo y la simulación de diferentes propiedades de los combustibles gaseosos, que eso se hace en el mes 2 y 3. Puesta a punto del motor MEP de biogás, que se espera que esté listo para el tercer mes, o sea, para finales de marzo, que ya el motor esté funcionando. Evaluar los diferentes combustibles en MEP de biogás con números de metano conocidos. Entonces, dependiendo de qué combustibles adicionales deseemos evaluar, porque ya pues una parte de los combustibles ya están caracterizados con su número de metano y con su potencia máxima, si surge pues la necesidad de unos combustibles adicionales, se hará esa caracterización. Estimar el número de metano en las mezclas que se consideren necesarias. Eso pues se puede hacer con pruebas en el motor CFR o utilizando pues pruebas ya realizadas en el mismo motor que cumplan con el procedimiento que yo hice para la medición del número de metano. Sexto, crear una nueva metodología optimizada para medir la calidad energética de los combustibles, la cual se piensa pues esté lista más o menos para el 8º mes. Y la cual pues se someterá pues a una revista en un artículo científico para darle pues como la validez y el peso. Crear un diseño conceptual específico para MEP altamente eficientes. Este se piensa que debe estar lista para el mes 9. Estructurar para la aplicación en un motor diésel de mayor potencia la nueva metodología propuesta de diseño, que esperamos pues que a final de año, si el nuevo proyecto se está dando, pues se pueda utilizar esta metodología. Y someter los 2 artículos científicos para justificar el trabajo de doctorado. Entonces, esto pues se estima que esté a final de este año. Los impactos esperados. Entonces, incentivar el uso del biogás como el combustible energético ideal, mejor aún que el gas natural, producido por el correcto reciclaje y posterior digestión anaeróbica de la materia orgánica de la basura. Es una de las energías alternativas renovables que aún no se logra desarrollar eficientemente y que sea económicamente rentable. No se logra desarrollar, pues, no se logra masificar por un interés reducido, digámoslo así, porque todavía no se le ha dado el interés que se merece al biogás. Entonces continuamos utilizando los combustibles más simples digo, en la forma pues de obtenerlos, los derivados del petróleo, pues porque ya están. Pero si quisiéramos llegar a un punto ideal, pues deberíamos pensar en cuáles son los combustibles óptimos, y en este caso pues el biogás va marcando el paso por todo lo que he presentado pues en mi investigación, y busca pues como esta dirección, incentivar el uso del biogás. También pensamos incentivar el uso del gas natural por ser el combustible derivado del petróleo con mejor calidad energética y con mayor resistencia al knocking y con menores contaminantes. El gas natural, digamos que es mejor que la gasolina y que el diésel y puede reducir las emisiones de gases contaminantes. Entonces, otro impacto sería modificar el sentido de diseño de los motores de encendido provocado. Por lo que les he hablado, pues si diseñáramos los motores pensando en eso, en lograr motores cada vez con mayores relaciones de compresión, que utilicen combustibles con números de metano más altos y con una serie de estrategias para disminuir la tendencia al knocking, podríamos lograr cada vez motores más eficientes. Entonces, ¿qué estrategias se dan para luchar contra el knocking? Entonces, por ejemplo, utilizar varias bujías. Esa es una buena posibilidad. Utilizar gases recirculados. Utilizar refrigeración del aire de la admisión. Entonces, digamos que en total son 2 estrategias que tengo pues bien descritas en la propuesta, que en algún momento se pueden utilizar precisamente para eso.
para aumentar la eficiencia de los motores de encendido provocado, lo que iría mucho más arriba de eficiencias más altas que los motores diésel y que los motores convencionales. Entonces, de ahí se marcaría ese punto de partida para el diseño de nuevos motores de encendido provocado. Ahora, otro impacto es modificar la forma en la cual se evalúa la calidad energética de los combustibles, de acuerdo pues, como a la metodología que se busca presentar. Para finalmente pues, reducir el impacto del cambio climático por el efecto invernadero, disminuir el uso de combustibles derivados del petróleo, usar combustibles más limpios de una manera más eficiente para generar electricidad y potencia a partir de fuentes renovables y menos contaminantes. Adicional a la producción de abono, que es un punto que no es directamente pues, mi investigación, pero que es muy, muy relevante, es porque por la producción de biogás va a haber producción de abono, un abono que se tiene que utilizar y que se podría utilizar en las ciudades, abonando los parques, permitiendo que los árboles sean más frondosos, abonando los campos de producción de alimentos para que la producción de alimentos sea más limpia, para que crezcan más rápido, para que se utilicen menos agroquímicos. Entonces, por eso es un campo muy importante de la investigación, a pesar de que no sea pues directamente lo que yo hago, pero que realmente hay que tener presente. Entonces se busca trascender las tecnologías actuales de motores MEP usando tecnologías limpias y altamente eficientes. Bueno, entonces con esto terminó mi presentación de la propuesta de investigación para mi trabajo de postdoctorado. La intención es que esta propuesta, inicialmente, pues, esta presentación sea aprobada por mi tutor, por el profesor Andrés Amel, para luego hacerla pública para el estudio pues, de mis compañeros en la universidad y en general para las personas que consideren importante este campo de investigación. No me queda más que decir que muchas gracias y que si Dios quiere, pues todo funcione correctamente con mi investigación. Muchas gracias al profesor Andrés Amel y muchas gracias pues a los demás, a las demás personas que puedan ver este video.